Bueno. Vamos a ver si quitamos eh, nuestro logo de incubadora. Buenas tardes, Amparo. Hola, buenas tardes, José Luis, ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Qué tal estamos? Ya Bien, jueves. ya Ya jueves, jueves. hemos entrado a la primera, ya menos fallos técnicos, vamos a seguir, Vamos a cruzar dedos. vamos a cruzar Ya dedos, eso. vamos mejorando poco a poco nuestra. Sí, sí, Vamos poco a poco, mejorando un poco a poco, poco a poco. Bueno, no, poco a nunca poco. va a dejar de haber incidencias, que decía un gran amiguete mío de hace unos cuantos años. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿vale, chicos? Vamos a Qué intentar. bien utilizada la palabra incidencia. Sí que la Sí, utilizamos. era un hombre que era. Voy a colocar otro cable aquí. Ya sabes, Amparo, que estoy con los cables hasta las narices de cables. ¿Ya has visto alguna foto mía estos días? Bueno, Si se me olvida yo colocar el cable de conexión mejor que yo no dé del. la vuelta aquí porque también el, Jo- ca- el cableado, que no el cabreado. Bueno. Que este Sí, sí, martes estábamos eh, bastante cableados. estábamos bastante cableados. Hombre, sí, sí. Este Estábamos martes bastante cableados. Y nunca mejor dicho. conocisteis la parte cabreada de Adonas, Joder, ya te digo, ya la te parte digo, enfadada, más que cabreada. ya te Bueno, digo. a ver, me dio rabia. He de Sí, reconocerlo. la verdad que estamos bastante enfadados con nosotros mismos. También, bueno, pues me imagino que José Miguel estará el hombre bastante. Perdonad un segundo. Estará. Nada, perdona, cosas del directo, ¿eh? Estará bastante el hombre frustrado. Te tengo que comentar que anteayer estuvo con una gran conocida mía, Ah, que claro. le he contestado en Twitter a José Miguel y bueno, estamos rompiendo completamente el guión del inicio, ¿vale? Pero bueno, Bueno, ya sabemos que, ya sabemos que que esto es somos así. así. Ya sabemos que esto es así. Mm. Jo, a mí me dio mucha rabia también porque, ya digo, sigo la cuenta de nuestro, bueno, de tu buen amigo y gran conocido mío, José Miguel, y es una pena, la verdad. Una pena. Sí, bueno, pero yo estuve chateando con él después de nuestro directo y la verdad que muy bien porque para todo hay que tener actitud y lo principal es su actitud interior positiva y bueno, pues ya como lo hemos agendado para el día 2 de junio, pues ahí lo tendremos Eso, presente. recordad ¿No? todos que la verdad es que tenemos la gran suerte de poder estar con él. Nos buscó un hueco en su agenda y el día 2 de junio a las 19 horas, en vez de tener una charla nuestra, un hablando de, como el de hoy, pues tendremos esa semana dos charlando con, que por otro lado, pues, joder, pues mola, Bueno, mola. hay que variar. Exacto, hoy he tenido la suerte de conseguir Amparo y seguimos aquí con historias distintas al hablando de. He tenido la gran suerte de recuperar una entrevista que me hizo Nico Abad en Twitch, ¿vale? Sobre mi viaje a Ucrania, a ver si podemos hacer la captura del YouTube y de alguna manera lo podemos colocar en un trocito un día Claro, para que lo vean todos nuestros ya, seguidores. ya, ya te vale, ya te vale. Tú y la plataforma Twitch y te olvidas de la entrevista. Ay, Pues sí, porque al bueno, final fue un el día día a día que. que nos come, Sí, ¿no? tú lo sabes muy bien además, quiero decir que tendremos que hacer un día un hablando Sí, de, ya no sé, ya, insisto, nos está diciendo la gente que por qué no lo hacemos de manera diaria y estamos 1 hora y media de lunes a jueves o de lunes a viernes todos los días y digo, ya, bueno, pues no estaría nada bueno, mal. bueno, por ahí habrá alguna sorpresa, algún extra el sábado. Sí, seguro que antes Seguro, seguro, antes de ya. verano y durante el verano ya veremos cómo Uy, hay y tan alguna, antes, tan, alguna tan antes. cosita.
Le voy a dar una sorpresita a José Luis yo. Que, bueno, como siempre, agradecer, Sí. Que no se nos agradecer, olvide, ¿eh? que nunca se nos olvide, agradecer a Rayola Networks que colabore con este humilde canal. Bueno, nos vamos a sortear entre nuestros seguidores. Cuando lleguemos a 50, estamos en 13. Poco a poco. Poco a Número poco, mágico. un hosting anual de Rayola, ¿vale? Y también tenemos para el... Como hoy he puesto la palabra en vez de desenfadado, para el congreso de SEO más canalla, he dicho hoy, que es SEO on the Beach, en la manga del Mar Menor. He estado, de hecho, por Twitter contestándonos y contestando a Sico Andrés, y nos hemos estado riendo muchísimo sobre de dónde veníamos y cuántas horas tardamos en llegar a la manga del Mar Menor. Y nuestra ponente y amiga, May López, nos dejó un cupón descuento de 40 euros para las entradas con como digo, con el cupón MAY Incubadora, MAY Incubadora. Os metéis ahora lo colocaremos cuando arranque Amparo, en el enlace en el chat que voy a colocar, metéis el cupón y 40 euritos que os ahorráis para que podáis asistir, insisto, al congreso SEO más desenfadado y más canalla que hay y al que yo haya asistido. Eso no significa que no vayáis a aprender, ¿vale? Se aprende muchísimo y de hecho los ponentes de este año, los speakers, son brutales. Os animo a que entréis ahora cuando vaya a colocaros el enlace y los echéis un vistazo. Y bueno, y en junio, acuérdate que el otro día te dije que teníamos una sorpresita, pero no la vamos a adelantar todavía. Y nuestro amigo y compañero Rubén Monoga nos animó a ello. La última semana de junio os comunicaremos un regalito que tiene Amparo para todos los seguidores, que sortearemos entre todos los seguidores, y un regalito del MOA de José Luis también entre todos los seguidores, para que podáis canjear y demás. O sea que cuidadín, que se vienen cositas, que solemos decir Amparo y yo. Se vienen cositas buenas, Se muy vienen buenas. Cositas buenas, efectivamente. Así que, Amparo, yo ya me callo, que ya llevo 4 minutos. No te calles, por favor, porque tienes que explicarnos hoy que vamos a hablar hablamos de hablar en público. Y el miedo, sobre todo, que el miedo aparece, no sé cómo nos las arreglamos, que el miedo aparece en todas nuestras conversaciones. ¿Por qué será? Y como que el otro día lo explicaste tú muy bien, la palabrita del miedo a hablar en público. Bueno, más bien del miedo, no del pánico a hablar en público. La glosofobia. La glosofobia. ¿Qué era la glosofobia? ¿De dónde viene el palabra? Es griego. Gloso, que significaba lengua, ¿no? ¿O no? ¿O qué significaba? No la pillo yo, Amparo, No, bueno, a ver, glosofobia, de instinto primario. De instinto primario. Explícalo tú, que el último día estuve yo diciendo ahí el significado, y hoy me gustaría que lo explicaras tú, que lo explicas tranquila. Bueno, no, pero en general es el término que utilizamos para referirnos a las personas que padecen ansiedad o se bloquean a tener que exponerse al hablar en público. Y bueno, es que lo que ocurre es que hablar en público es un desafío para muchas personas. Bueno, yo me incluyo, ¿eh? Y sin embargo, pues forma parte de nuestro día a día. Fíjate que hay cifras, o fijaros que hay cifras que dicen que más de un 75% de la población sufre ansiedad o nerviosismo al enfrentar
el tener que hablar en público. O sea, no es poco, ¿eh? Y lo hablábamos en la primera charla que tuvimos con Álvaro, ¿verdad? Es un porcentaje bastante Bastante alto. altito, ¿eh? Bastante, bastante alto. Sí, lo estuvimos hablando con Álvaro, que el martes, al no Ah, poder tener la charla charlando con José Miguel, dimos una pincelada y sacamos el tema ah. referente a Álvaro, ¿no? Que en el fondo dijo que le venía, como dijo él, me viene de serie Sí, no, pues, a ver, haber tenido que coger la responsabilidad de tener que dar las charlas de Rayola en claro, grandes congresos donde a veces hay más de 500 personas y no me sí. gusta. Pero Y no me gusta. porque era como una obligación. O sea, no, Era para él una como un obligación lastre, ¿no? y era efectivamente, era algo que le generaba al principio cierta ansiedad Ah, y nerviosismo. Y es cierto que tú y yo ya se lo hemos escuchado a más de una persona que da grandes no. ponencias. De hecho, Sí, Álvaro nos dijo que a él, igual que a otros, no nos dijo nombres, pero yo lo he sí, visto, no. lo he visto, Ajá, cuando salían del escenario llegaban incluso a vomitar, porque les generaba mucha claro. ansiedad. Ahora, luego hablaremos de eso, sí, sí. Pues fíjate, y yo digo, Juan, la verdad que me quedé bastante sorprendido con su exposición Ah, sobre ello. ah. Hombre, la verdad es que tenemos que darnos cuenta que ser buenos comunicadores es una de las habilidades que en este momento más demanda el entorno laboral. Y no solamente las empresas buscan que sepas hablar en público, sino que también seamos buenos transmitiendo información. Si nos Compli- paramos muy, ante un... Perdón, José Luis, muy complicado. Es decir, que muy no. complicado. Sobre eso vamos a hablar estos 45 o 50 minutos y ¿Mm? no es fácil, no es fácil, no es fácil. No, no, porque fíjate, te paras ante un auditorio y hablar un poco mientras todo el mundo te está mirando, pues hay veces que te puedes quedar paralizado, no controlas los nervios y es que digamos que la oratoria es un arte difícil de dominar, pero mejorarla, bueno, pues hemos dicho siempre que es lo bueno es que es cuestión de práctica y tenemos que empezar a entender los síntomas y las causas del miedo a hablar en público para trabajarnos un poco internamente en superar estos bloqueos y estos miedos, ¿no? Es un trabajo que no va a ser un camino de rosas De en muchas rosas. ocasiones. Yo sabes que traigo preparadas como tres, Tres. La regla del tres. la regla del tres, pero no, bueno, En son comunicación. tres intervenciones de tres, digamos, de tres entes completamente distintos que hablan sobre el miedo Cierto, cierto. y que de alguna manera no podemos colocar en Twitch porque nos banearían, nos echarían del canal porque es una canción con una base de Claro. rap eh, que desde luego a mí me tiene fascinado desde hace bastante tiempo y Amparo se la he mandado por Cuando me lo WhatsApp. mandaste, Se la mandé por WhatsApp y dijo, hay que sí, hablar sobre el miedo algún hay día. que hablar sobre los miedos. Y me parece que es muy interesante, pero yo lo haré como colofón, o lo iré metiendo para romperle a Amparo el guión, como siempre. Sí, bueno, ¿Eh? no. Nos Esto vamos acostumbrando ya. yo ya me he acostumbrado a que me rompan los A esquemas. que le rompa los esquemas a Amparo. Hoy hace mucho calor, voy a estar bebiendo Sí, aquí de vez en cuando de la tacita, ¿vale? De mm, ponte las pilas, ¿vale? Ponte las ponte las pilas. pilas. Pero bueno, mientras bebes un poquito, José Luis, yo quería explicar un poco a los que nos están viendo y nos oyen de dónde proviene el miedo generalizado a hablar en público. En mi caso, como formadora en habilidades comunicativas
en empresas y particulares que quieren mejorar su forma de expresarse, yo creo que como sociedad no sabemos comunicarnos. Es un poco una cuestión pendiente y fijaros, la pandemia y la mediación de las pantallas no nos está ayudando. Ahí lo dejo. Bueno. Es verdad que hay, hoy he escuchado en la radio, cuando iba con el coche a donde un cliente, que bueno, han nombrado otra enfermedad, ya sabéis, igual que la glosofobia, lo que pasa que es mucho más vieja que la pana, pero hablaban de una, bueno, más que una enfermedad, un trastorno de la gente joven a la hora de comunicarse verbalmente con otra gente joven. Precisamente por lo que estabas hablando tú, ¿no? Sí, es mucho más sencillo para ellos comunicarse a través del WhatsApp y de las redes sociales. Pero bueno, sobre esto, si quieres, debatimos luego al final. Yo estoy completamente en contra. De hecho, hoy hemos tenido un malentendido entre una compañera y yo por WhatsApp, porque yo el mensaje que me ha enviado lo he entendido de una manera distinta a una conversación que sí tuvimos normalmente ayer. Es malentendido que no un drama, no, un malentendido en concreto sobre una conversación por WhatsApp, bueno, un texto de WhatsApp. Por eso digo que claro, estoy completamente de acuerdo en el WhatsApp no ves las emociones. Tienes que esforzarte un poco más en expresarlas. Y por las pantallas pasa un poco lo mismo, que te tienes que implicar un poco más en que el otro te entienda y en escuchar. Si ya de por sí tienes que dedicarte a escuchar para entender al otro, imagínate el tema a través de la pantalla, ¿no? Y sigo con esto, porque como estás mirando la pantalla, José Luis... Es que estoy comunicando en el chat, Rayola, sorteos, Sion the Beach, cupón, pero te estoy escuchando con mucho interés y lo con sabes. Mucha atención. Pero bueno, seguimos con el origen de los miedos a hablar en público, pues sí que es natural que sintamos un miedo innato pues cuando nos exponemos a este tipo de situaciones. Y lo que decíamos antes, hablar en público es un hábito que debemos entrenar pues como se entrena en un gimnasio, como se entrenan los músculos. Creo que de alguna manera venimos al mundo un poco con un stock, por llamarlo de alguna forma, o con unas reservas de vergüenza que tenemos que gastar y que tenemos que pasar y superarlas. Y la única forma de superar esto, la única forma de perder el miedo a hablar en público, pues es encontrando los espacios adecuados para hacerlo. De todas formas, también hay una parte de nosotros que tiene miedo al rechazo. Yo creo que también necesitamos ser perfectos, o al menos esa es una exigencia, el ser perfectos delante de los demás. Y hay una parte de nuestro sistema nervioso ahí que es un poco más primitivo y que hace que nos sintamos más vulnerables. O sea, tenemos miedo al rechazo porque para el sistema nervioso es como si volviésemos al pasado, donde somos pequeños animales asustadizos que cuando están fuera del grupo pues se sienten mucho más vulnerables, ¿no? Bueno, yo ahí entiendo que lo que tenemos que intentar es modificar los pensamientos negativos que tenemos con respecto a cualquier tipo de actitud, ¿no? Ya no solamente la de hablar en público, pero en concreto la de hablar en público, ¿no? Yo sé que claro, lo fácil es decir hay que perder la vergüenza, ¿no? No, claro, pero bueno, nos enfrentamos a inseguridades, lo que decíamos antes, nos enfrentamos al miedo al rechazo, alguna experiencia traumática que hayamos tenido previamente con el tema de hablar en público, una baja autoestima. O sea, si una persona ha vivido pues una situación en la que ha pasado vergüenza mientras intervenía en público, pues es probable que esto te marque psicológicamente y entonces
pues te sientes reprimido hasta el punto de que cuando tienes que hablar en público, pues entras en pánico, ¿no? Y el Mira, miedo a hacer, el miedo a hacer el esa ridículo. es una de las palabras que, si me permites, voy a meter a cuchillo ahora uno de los tres puntitos para romperte los esquemas como siempre. Eh, Me da igual. eh, porque era de una serie muy antigua de un torero que se llamaba Juncal, que salió en Nunca. televisión española, fue una temporada, y la verdad que era una serie de los años 90. Tenía un vocabulario que ahora mucha gente se asusta, pero que era bastante más libre que ahora. Es decir, ahora hay palabras que no se pueden usar porque son políticamente incorrectas, pero en aquella época sí que yo creo que se tenía más libertad a la hora de expresar cualquier tipo Con vuestro permiso, es que Sí, hace mucha sí, calor. ahora te toca a ti, hombre, por favor. Mm. Te toca hacer llegar una de nuestras tazas, porque ya las vamos a cambiar. A ver si en breve te la hago llegar y bueno, a ver si te la doy en persona, que es lo suyo, ¿vale? Yo creo que mejor. Yo creo que es mejor. Así no Mejor, las usamos, pero bueno, pero que yo creo que es mejor. mejor, mejor. Pues mirad, Juncal era una serie y en uno de los capítulos hablaba sobre el miedo. Y él decía con una voz bastante peculiar: a las cosas hay que llamarlas por su nombre, y al miedo se le dice miedo, pero no miedo a la responsabilidad, al fracaso o al público, que es lo que nos inventamos, en este caso decía él, los toreros. No miedo al de las patas negras, al toro, al que te quita los pies del suelo. A todos nos ha pasado, maestro, y el que diga otra cosa miente. Es decir, a todos nos ha pasado alguna vez que hemos tenido miedo hacia cualquier tipo de acción, ¿no? Y él terminaba diciendo: yo tenía un amigo periodista, y lo hice en plan sorna y muy divertida porque era un amigo, que además de maricón tenía muy mala leche, que me enseñó todas las palabras que quieren decir miedo. Y así te acostumbras y las espantas, porque lo conocido no asusta. Tantas veces me la repitió el rollo este que terminé por aprendérmelo de memoria. Temor, recelo, rescoldo, aprensión, cuidado, sospecha, desconfianza, cerote, medrana, pánico, cangui, canguelo, julepe, gindama, pavor, mieditis, espanto, terror, susto, horror y repullo. Mm, uf, ¿cuánto hemos aprendido? ¿Y qué cantidades? Sí, no, es verdad que hay muchas de estas palabras que ya habíamos olvidado. Bueno, sobre todo los que somos senior o boomer, hay muchas que las utilizábamos antes, pero ahora debe ser que nuestro vocabulario se ha reducido. Pero al fin y al cabo todo es miedo. Fíjate que lo mejor de todo, para mí entender, del texto que él, o de la parte que interpreta como torero, que era Francisco Ujú. Raval, que era un genio como actor, que decía: me enseñó todas las palabras que quieren decir miedo, porque así te acostumbras y las espantas, porque lo conocido no asusta. Que son Claro. algunos de los puntos que yo al final también daré como recomendaciones, y uno de ellos precisamente trata sobre eso a la hora de hablar en público, ¿no? Que si lo conoces, Claro. ya no asusta, y dices: joder, tío, qué arte, ¿no? Qué bien definido, ¿no? No, no, es que es cierto, si tú sabes cuáles son tus miedos, eh, logras conocerlos y sabes cómo encauzarlos, vivir con ellos, porque bueno, eliminarlos creo que no los podemos eliminar, es bastante complicado, Es bastante pues complejo, bastante complejo. bastante complejo, pues bueno, al final dirás, los tienes ahí como aliados, ¿no? Las En voy a lugar poner de... en el chat porque me está preguntando una chica si las podemos colocar, Mm, y ahí están todas las palabras que quieren decir miedo. Así te acostumbras y las espantas, porque lo conocido no asusta. Había que escucharle con su voz así, que la tenía como hombre, rota y tal, súper pero la verdad súper bueno.
que es chulo. Amparo, me callo de nuevo. No, 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 sí, vamos a seguir un poco sobre cuáles son los síntomas del miedo a hablar en público. Bueno, cada uno tiene sus propios síntomas y reaccionamos de manera diferente al someternos al estrés que ocasiona el hablar en público. Entonces, bueno, yo he visto gente que le sudaban las manos o empezaba a sudar, bueno, a lo bestia, ¿no? Sudoración, temblor en las manos y en la voz, lo que hablábamos antes de náuseas, hablabas tú. Sí, yo he dicho vómitos. O vómitos, sí, bueno, vamos a dejarlo en plan fin. Falta de aire, Sí. rapidez excesiva al hablar y, vamos, bloqueo cuando te quedas en blanco. Hay gente que lo compara un poco como la mordedura de una serpiente, ¿no? A mí no me ha pasado lo de Joder. morder la serpiente, ¿no? Lo de tener nervios a la hora de hablar en público, sí, vamos, y hay que reconocerlo, pero lo veo más como una responsabilidad hacia mi audiencia, ¿no? Pero vamos, controlado, ¿no? Tengo mis frenillos. Yo no lo sé, pero esto no lo sabes tú, te lo voy a contar ahora. A mí no me ha picado un escorpión, pero me picó un alacrán, que es muy Ah. parecido, es más chiquitín y negro, y no me hizo hablar mucho más rápido de lo que hablo normalmente. Bueno, bueno, no, el tema de la mordedura de una serpiente, pues es que, Sí, se acelera el claro, corazón, se es un acelera el acelerador. corazón, incluso te paralizas por el veneno, no es otra cosa, o sea, la comparación no es otra cosa. Y claro, tenemos esos mecanismos de defensa porque el instinto de supervivencia nos sale Sí, naturalmente y cuando sí. entramos en pánico, pues queremos irnos de la situación estresante, ¿no? Queremos salir huyendo, nunca mejor dicho, Nunca pies mejor en dicho. polvorosa. Nunca mejor dicho. Es verdad, y meto aquí una frase de un gran filósofo español fallecido, que era José Luis San Pedro, que daba gusto escucharle. Yo sigo escuchándolo a veces en YouTube porque tiene unos vídeos espectaculares, que Mm. hablaba sobre el poder del miedo, ¿no? El poder del miedo que se ejerce, que nos ejercemos a nosotros mismos, y el poder del miedo que nos gobierna, digamos, desde las instituciones o desde los medios de comunicación hacia nosotros también, ¿vale? Y decía que gobernar a base de miedo es muy eficaz, ¿vale? El miedo hace que no se reaccione, el miedo hace que no se siga adelante, el miedo es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo nos lo están dando todos los días y ahí apostillaba en los medios de comunicación. Pero yo creo que no solamente en los medios de comunicación. Yo voy a hacer apología en este caso, del miedo, porque yo creo que el miedo nos lo venden en el colegio, nos lo venden en el instituto, nos lo venden en la universidad, nos lo venden en Ahí el está. trabajo, nos lo venden en ¡Niño! ¡Eso no lo toques! Eso no está bien. Vuelvo a repasarlo y me lo presenta delante de todos el próximo día. Oiga, Así, claro, al final es una forma de transmitir falta, lo que decías tú, ¿no? Falta de confianza en uno mismo para claro. afrontar una segunda vez, una tercera, una cuarta vez una situación parecida, ¿no? Y Mira, tengo, desgraciadamente, como tengo por decía ahí. él, nos lo venden y nos lo inculcan muy por encima de otros valores que deberían de Claro. ser, pues, digamos, mucho más constantes, ¿no? En el día a día, ¿no? El amor, lo que decía, ¿no? La bondad, que un día hablamos sobre la bondad, ¿no? Y lo hablamos también con Álvaro, ¿no? Lo hablamos con Álvaro y también lo hablamos así de refilón con Cristina. Con Cristina Carrillo, lo hablamos Con de Cristina soslayo, Carrillo. que se solía decir, De, así de- muy de de refilón, he refilón, dicho yo, pero, muy de pero refilón. de refilón. Pero fíjate lo que estabas diciendo antes, que nos inculcan y tal, el miedo o esas creencias negativas que nos hacen dudar. Y por ahí tengo una frase que tú no eres muy aficionado a Me las frases, encanta. pero
Pero por ahí tengo una frase también de uno más antiguo, de Shakespeare, que dice, nuestras dudas son unas traidoras, nos privan de lo que a menudo podríamos conseguir porque tenemos miedo de intentarlo. Fíjate, Solamente qué sabio. miedo de intentarlo. Miedo de intentarlo. O sea, Que yo voy a terminar con con un gran speech de una película que mucha gente la conocerá cuando la comentemos, lo dejaré para un poquito más adelante, pero precisamente habla de eso, de intentar. Y ese speech se le puse yo a un equipo de baloncesto al que entrené hace 4 o 5 años, ya que fui a un campeonato de España de clubes, y les puse ese speech antes de una Final Four que jugamos en Castilla-León, infantil, que hablaba sobre el miedo, para que soltaran todo lo que tenían. Era una Final Four de 3 partidos consecutivos, jueves, viernes y sábado, para unos niños de primero y segundo de la ESO, con más de 2.000 personas en un polideportivo viéndoles, y cuáles eran sus miedos, ¿no? Cómo ellos reaccionaban. Qué presión, ¿no? Sí, porque incluso les mandaban a hablar un poquito. Tenían que hablar ante 2.000 personas, chavales, de primero y segundo de la ESO. Lo tuvimos que ensayar varias veces. Y bueno, ya sabes que muchos de ellos pues llevaban su técnica. Cada uno utilizó una técnica distinta. Unos hablaban leyéndolo, otros hablaban leyéndolo en el móvil, otros lo aprendieron de memoria. Cada uno tenía su propia técnica para expresar el agradecimiento de que hubiera habido tanta gente viéndoles en una Final Four, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que bueno, sobre esto también vamos a hablar, ¿no? ¿Qué técnicas se pueden utilizar? Pero desde luego, insisto, el miedo. Seguimos con la palabra miedo, ¿no? Que luego hablaremos. He colocado la frase de José Luis San Pedro porque me parece interesante. Pásame la frase también para que la coloquemos en el chat ahora en un ratín, ¿vale? Que la gente seguro que les va a gustar. A ver, espérate un momentito que te paso. Dale al ahí le doy a la tecnología. Vale. Te paso la frase. Miedo. Cómo me gusta esa frase, Te paso la frase, todo en directo. Venga, claro, como debe de ser, porque la gente si nos lo pide, nos lo reclama, pues lo pueden ver. Ahí, bien pasado, ya lo he visto. Bueno, a ver cómo lo hago, porque me lo has pasado por el chat de aquí y como ya sabes que trabajamos por el... Bueno, no te preocupes, tengo otra. Nada, tú sigue, que lo... Tengo otra. No. Me parece que lo teníamos hasta preparado. No, pues no. Ya, bueno, ahora te lo he pasado por otra vía, ¿ves? ¿Te acuerdas de cuando nosotros comenzábamos a hablar, que a lo mejor empezábamos a hablar por Instagram y acabábamos hablando por WhatsApp? ¡Buah! ¡Qué divertido! Conversaciones. Como decía Cristina, por favor, empieza a presentar los incubadoras de talento como dijiste que ibas a hacer un día al final en el Off the Record. ¿Te acuerdas? Bueno. Para despertar a la gente en el directo. Y decía, sería muy divertido, José Luis. Digo, pues nada, lo vamos a empezar a hacer a partir del mes de junio. Bueno. Que también tuvo mucho impacto, acuérdate, en TikTok cuando fui a Ucrania, que vi el vídeo más de 500.000 de personas. Con el bueno. Bueno. Ya sabes que tenemos que tener siempre frases para comenzar. También es otra cosa que vamos a decir ahora, como las 12 técnicas, esas chiquitinas que tengo yo por ahí preparadas. Bueno, ¿vale? Sí, a ver, cada uno tiene su... Más cositas. ¿Cómo superarlo? A ver, cada uno tiene su técnica. Exacto. Porque hablar en público y superar el miedo a hablar en público es lo que hemos dicho antes, es un trabajo individual, porque por mucho que nos ayuden nuestros familiares y conocidos pues a soportar un poco, a sobrellevar el tema, somos nosotros mismos los que tenemos el poder de cambiar esa situación. Bueno, alguna cosa que se me ocurre y que es importante, prepararse. A ver, nadie mejor que el que va a hablar en público, que el orador, conoce más el tema. El público no lo conoce, simplemente se le anuncia y demás,
De manera que cuanto mejor dominemos el tema que vamos a tratar, pues creo que más seguros nos sentimos. Y también es importante conocer al público al que va a ir dirigida nuestra charla o nuestra ponencia, pensar un poco como él, preparar nuestras respuestas a las preguntas que nos puedan hacer. Y entonces, pues cuanto más conozcamos al público, mejor será nuestra charla y será más fácil pues hablar en público e interactuar con él. Eso es lo primero. Cosillas. El lenguaje. Bueno, estamos hablando del lenguaje no verbal, porque nuestro cuerpo también comunica. No solamente es importante la palabra, sino también cómo se dice. Y hay que procurar, y eso lo hablábamos el otro día, utilizar un lenguaje asertivo, porque no vamos a seducir, por llamarlo de algún modo, al otro si lo que dices va a resultar negativo. Hay que ponerse en lugar del otro para que el otro haga suyo nuestro objetivo, ¿no? Que no me estás diciendo nada, José Luis. No, porque te estoy escuchando con interés. Que me estás dejando sola hoy. No, te estoy escuchando con interés porque yo tengo 12 puntos y voy a intentar ajustarme a los tuyos. Como ya sabes, la gente que lo sepa, nosotros no compartimos nada antes de... Sabemos sobre qué vamos a hablar, tenemos un pequeño guión, que es algo que está diciendo la... Pero de esos 12 puntos, dime uno. ¿Cuál se te ocurre? Mira, yo voy a decirte... Uno que te sirva a ti mucho. Mira, para mí, fundamental, el primero es acudir al lugar de la ponencia y ver el sitio donde voy a estar, donde me voy a sentar o donde voy a ponerme de pie, o en mi caso en concreto, como suelo utilizar, como dijo Álvaro, no PowerPoint, él sí utiliza PowerPoint, pero yo utilizo videotestimonios, o bien de clientes, o bien, ya sabes, cuidado que viene, o bien textos de WhatsApp que hemos hablado entre dos partes, claro, en el que me explica que no le gusta el trabajo que hemos hecho, o sí le gusta, pero, como hablábamos el otro día, ¿no? Claro, casos reales, ¿no? Casos reales, a mí me gusta pues que funcione bien, que ver si el videoproyector tal, o sea, lo contrario a lo que hacemos con Twitch, ¿vale? Bueno, eso es... pero creo que es fundamental importante. Subirse al escenario si es un escenario, ver cómo va a estar la gente sentada, ¿vale? Porque tú decías conocer al público también, o por lo menos saber qué tipo de público va a venir, qué edad va a tener y demás, ¿no? ¿Tu ponencia a quién va dirigida, sobre todo? Sí, porque claro, si es gente joven, el argot con el que tienes que hablar, pues seguramente no sea igual que el argot o la conversación que vas a tener con, ¿no? Aquí el importante no eres tú, ni tus miedos. Es que tenemos una idea muy... Claro, lo importante es el mensaje que vas a dar, el mensaje que vas a comunicar. Si la gente va a venir porque le interesa el tema y le interesas tú, que es lo que tienes que aportar. Pero también tenemos un miedo ahí, esa presión de, Dios mío, lo haré bien, no me trabaré, les interesará. Bueno, pues tranquilidad, porque son personas. Es que yo creo que precisamente es eso. O sea, yo creo que... Esa autoexigencia. Claro, yo creo que uno... que luego vamos a poner vamos a hablar sobre esa frase que dice ese chaval en esa película. Yo creo que el nivel de autoexigencia que uno se puede tener tiene que ser alto, pero que cuando expone o va a comunicar el mensaje hacia unos receptores que tiene delante de él, pues debe rebajarlo. O sea, quiero decir, las expectativas... No puedes estar valorando las expectativas antes de que ocurra lo que tenga que ocurrir.
¿vale? Mm. Ya sé que parece sencillo esto que estamos diciendo, No, 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 parece pero, sencillo. pero No. también el otro día estuvimos hablando sobre las virtudes y los defectos que se tenían en el deporte, en la vida, en el trabajo, en casa y demás. Al final, todas las virtudes y todos los defectos van a salir también. Lo que sí que es cierto es que los podemos controlar. Los podemos controlar. A Mm. mí, tú me viste una vez en una charla que dimos recuerdo, que les rompí los esquemas a todos. Sí. Bueno, Eh, pero yo creo que era la de la Comisión la de la Europea, Comisión Europea, ¿cómo te acuerdas? ¿eh? Había más de 70 personas en Sí, aquel espacio en sí. Madrid y yo era el último. Es que yo debo de tener buena cara o debo de ser buena gente o algo así, porque al final se me ponen el último y todos me van fusilando sobre lo que se puede hablar. Pero insisto que yo tenía preparadas una opción A, B y C. Tenía la A, os vais a tragar esto que os voy a decir y ya está. Claro, Eh, preparación, ¿no? Efectivamente, la B era, si la A no me funciona, tengo la B, que es, tengo una charla B o tengo un comentario B. Y la C es, os voy a follar la mente. O sea, la C es, no, lo digo aquí, ¿no? No voy a intervenir en mi primera ocasión, en mi primer turno. No voy a intervenir. Luego, si quieres, decimos cómo resultó, ¿no? No, Pero no, bueno, no bueno, sí, sí, el resultado yo lo viví y he de decir que me encantó. fue francamente impactante, Sí, ¿no? sí, De impactó porque era algo que no te esperabas. Ya te habían fusilado, te habían fusilado la ponencia totalmente. dos muy buenas amigas, bueno, dos personas Sí, antes que éramos sí, cinco en la sí, mesa. sin querer. No, no, además, de hecho, Mm. realmente el presentador o moderador, que también es un gran conocido de los dos, Sí, las hizo unas preguntas que no estaban planificadas. De eso estamos hablando, no estaban planificadas y en vez de hacer una intervención como la habíamos preparado los cinco, fueron preguntas. Y entonces José Luis les reventó a todos y luego lo comentamos, ¿vale? ¿Qué bueno, más tenía por aquí? Yo hay una cosa que parece que es fácil decirla, que es también más difícil hacerla, que es no luchar contra los síntomas que se tienen. Por ejemplo, tú me conoces, Amparo, y yo normalmente no suelo tener miedos a nada. Pero un día, en una obra de teatro, no hace mucho, me tocó, como ya tengo coronilla, de tengo cura. cartón por aquí arriba, me tocó hablar en una obra de teatro sobre la inauguración de un convento y tal, y me tuve que vestir de un cartujo. Y la verdad es que no tenía muy bien claro cuál era la exposición que tenía que hacer y me la escribí, al final hice trampas en un libro así, me la puse como que era un pater así tal y me lo escribí aquí y iba mirando y tal. Bueno, yo Bueno, creo que pero eso es otro recurso. Claro, sí, no, claro, es un recurso, pero como yo no tengo ese recurso nunca como intervención los 10 minutos antes era como que había salido de una ducha. O sea, como que había salido de una ducha, igual, literalmente. Y puedo asegurar que tenía una casulla de los monjes de aquí, de un pueblo de aquí al lado, de San Pedro Cardeña, que es un monasterio, me lo dejaron, y debajo unos calzoncillos. O sea, iba en pelota, casi pelotas. Y estaba calao. ¿Por qué? Porque ese recurso yo nunca le uso. Por lo tanto, estuve, primero, pensando, este no es lo mío. Dos, estoy peleando contra esto. Síntomas, sudar, nerviosismo, pies. Como llevaba la casulla hasta los pies, que yo mido cerca de un 89, pero el abad que me lo dejó mide 1,93, pues mis pies, claro, no se veían. Pero era pánico. O sea, y yo ya llevaba muchas charlas hechas y muchas intervenciones hechas ante un público. Y conocía a ese público porque son los vecinos de un pueblo. Cagao. Cagao.
y fue hace Ya, menos de ya, 2 años. pero es que no eres el único, porque a mí me tocó un día dar una pequeña charla. Ole, mi niño, Sí, sí, dar una pequeña di. charla. ¿Qué haces? Eh... Ah, ¿Qué te bueno, tocó? ¿Qué te tocó? dar una pequeña charla en un grupo de mujeres emprendedoras que yo era, me definieron, uy, a ver, pero ¿esto qué es? ¿No ves? Ha venido, sí, ¿Qué, me estás despistando. qué Ha ocurre venido ahora? Efectivamente, ¿tú qué tendrías que seguir haciendo? hablando, pero bueno, me he distraído con tu exposición visual. Pues Que lo, esto es lo que puede pasarte también. sí, también te puede pasar que te pueden jorobar la ponencia con eso, con alguien que le suene el móvil, eh, algo que se cae en el escenario, en fin. Pero tú tienes que seguir hablando. Y lo que te decía, que no me vas a interrumpir más, Prohibido. ni me lo pienso, me tocó dar una pequeña, pero una charla así muy, muy brevecita a un grupo de mujeres emprendedoras sobre etiqueta y redes sociales. Porque claro, si estás emprendiendo, pues no tienes un poco, y personas que son un poco boomer y demás, pues no tienes mucha idea de cómo expresarte en redes sociales y tal. Y te crees que aunque era mi tema, digo, uff, tal, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago yo? Como digo, la señora de la etiqueta. ¿Qué las cuento yo a estas señoras? No, sobre todo, ¿cómo resumo yo? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo resumo yo todo lo que hay que decir o todo lo que yo aportaría en tan poco tiempo, ¿no? Y no era sudor, sino venga, me dediqué a pasear. A Sí, sí, deambular, a ¿no? deambular, paseo antes, paseo después. Al baño, sí, sí, estoy bien, pero me tengo que refrescar las manos. Y bueno, un poco nerviosa luego ya. Ese nervio lo respiré, Que es otra de las técnicas. que es otra de hacer unas respiraciones, viene muy bien. Aprender a respirar o tener una técnica un poco de visualización, un poco de mindfulness, que bueno, ahora está de moda, pero vamos, yo creo que con respiración, con dominar un poco nuestra respiración, unas respiraciones profundas, nos pueden ayudar a relajarnos. O sea que a todos nos ha pasado, A que todos, no a todos. a todos. Y con el mundo de las pantallas, pues os digo que hemos pasado de todo. No que Sí, hemos pasado de nacer, sino que hemos tenido que poner muchísima más atención en nuestras ponencias o lo que fuéramos a decir o nuestras clases han tenido que ser mucho más dinámicas porque si no la gente desconecta en 2 segundos. mira, Y yo creo que aquí sí que es verdad que todas las plataformas de comunicación audiovisual sí que han ayudado en parte. Y te voy a decir por qué. sí, Yo creo son dos puntos que yo también utilizo bastante. Una es, hemos tocado de manera suave. Una es que cuando es presencial tienes que fijarte en las personas que más seguridad te den. sí, claro, Y porque siempre hay alguien que tiene cara de vinagre. siempre O hay alguien que, con cara de vinagre, otro de ¿pero qué me estás contando? Otro claro, de no estoy de acuerdo. Y siempre hay una persona que, siempre va a haber alguien o alguienes que van a tener una cara de empatía o de actitud empática hacia lo que estás hablando o lo estás comunicando. ¿Qué nos ha permitido las plataformas o el teletrabajo o hacer charlas o ponencias? Que nos fijemos más en el contenido que en el público. ¿Por qué? Porque mientras yo estoy hablando, no estoy fijándome mucho en todas las pantallas que están aquí, ¿no?
Es verdad que si el cabroncete o cabronceta que está gestionando el Google Meet o el Zoom o el StreamYard o lo que sea, nos pone a nosotros como pantalla principal, nos puede asustar, o como lo que he hecho yo ahora, que es cambiar las luces de mi fondo, a la persona que está en el otro lado le puede despistar, ¿no? Pero yo creo que eso nos permite, que nos ha estado permitiendo que tengamos más seguridad. No el WhatsApp, en el que no se ve la imagen de la otra persona, pero en este caso yo, por ejemplo, creo que sí. Por otro lado, este tipo de intervenciones nos hacen que nos preparemos mejor el contenido, porque son reuniones en las que no deberíamos de estar más de 20 bueno, 20, y también 7 o 8 minutos de intervención. Otro tema a tratar, la reunionitis, pero bueno. Por eso digo que creo que es interesante. Y luego, por otro lado, si a alguien le ha gustado una intervención de las que hemos realizado en este tipo de plataforma, el ir luego a una plataforma presencial puede ayudar mucho, ¿vale? A mí la gente porque ya tienes un histórico. Sí, sí, exactamente. Siempre, tú acuérdate que siempre hablamos de histórico. Y ahora voy a utilizar una palabra que a mí me ayudó muchísimo, una palabra tuya que me ayudó muchísimo, que hace tres o cuatro charlas dije de nuevo, que es la palabra de poner foco, ¿vale? Foco en la atención al contenido, insisto, foco a la atención al mensaje que quiero dar y que quiero comunicar. Álvaro Fontela me dijo un día, me gustaría verte dando una charla en público. Digo, pregúntale a Amparo cómo soy. Y dijo, en Off the Record, y dijo, estoy seguro de que un día te invitaré como ponente sorpresa. Y le dije, ya sabes que, bueno, sabes o seguramente te sorprenderé. Seguro. De hecho, bueno, ahí estamos, ¿vale? Porque yo siempre saco testimonios en vídeo de la gente, de lo que opinan de mí, de lo que opinan del trabajo que realizo, de lo que opinan de... entonces, eso te genera mucha seguridad. Es lo que hablábamos, recordar éxitos anteriores. Que alguien te diga, oye, qué buena presentación has hecho, joder, estos 3 minutos. Oye, ¿qué? ¿No? Y acordarte de eso, siempre del pensamiento positivo, ¿vale? Porque si no... otra vez las Juanolas, ¿no? Las Juanolas. ¿Vale? Y yo voy a hacer muy rápido esto, ¿vale? Y así tú dirás que tú tienes una capacidad retentiva brutal. Llevar un pequeño guión o un esquema. No todo igual, pero un pequeño guión, como el que tengo yo aquí o el que tú tienes ahí, ¿no? Sí, yo tengo aquí. Vale. No evitar el no hablar. Es decir, si alguien te pregunta o alguien te dice o te interpela, tienes que tener una respuesta. Eso sí que se entrena. Eso sí que eso sí que hay que entrenarlo. Y eso se tener siempre una respuesta preparada. Exactamente. Y eso se entrena con los grandes damnificados de estas situaciones, que son tu mujer, tu marido, tu pareja, tu amigo, tu compañero, tu profesor, tu alumno, tus alumnos y demás. Porque es importante que tengas respuesta a un reventador o reventadora. Siempre hay uno. Acuérdate de otra ponencia que creo que asististe de Madrid en la Universidad de Comillas. ¿Te acuerdas? Hablé sobre la importancia de comunicar desde la pequeña empresa y por qué tener una estrategia de marketing digital en la micropyme, desde el autónomo hasta los 9 trabajadores. Y tuve un paisano en la primera fila que no tenía micro, pero joder, que era un puto crack. Y siempre hay que saber cómo responderle de manera educada, tener ya era molesto, José Luis, reconoce que ya fue molesto, porque además molestó un poco también al resto de... No, cierto, yo estaba... ¡El reventador, sí. Estaba como audiencia, porque había ido esa mañana a ver ese ciclo de ponencias y conferencias, y ya era molesto, pero era molesto también para el resto de los que estábamos allí escuchando. O sea, yo reconozco que me saliste reí. Saliste como Juncae. Sí, yo recuerdo que me reí, porque además yo creo que hay que tener una actitud
positiva, empática con él. Claro, pero es que ya me la has quitado, porque lo siguiente que iba a decir yo era la actitud y la actitud positiva y la Ah, confianza en uno mismo, ¿no? pues dilo. No, no, pero que, a ver, mira, en resumen de lo que tú estás diciendo de esa ponencia en que tenías un reventador, pero bueno, cuando no tenemos un reventador también, que no nos tomemos nada de forma personal, que seamos impecables con las palabras y que no hagamos suposiciones. Eso de piensa mal y acertarás. No, 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 no. no. Yo creo Que mostremos además, entusiasmo, José Luis, que sí, eso... no, además, a ver, estamos hablando de casos prácticos porque al final a la gente es a lo que le interesa, ¿no? Yo he dado muchas charlas en el mundo del baloncesto, ni te cuento, ante niños, que es lo peor, porque al final, No, no es lo peor, es que es a no, la cuando gente digo a lo la que vas a peor, influir. cuando No, digo lo peor, con todo mi me cariño y refiero a respeto, son lo criaturitas. mejor, para mí son lo mejor, pero como público son lo peor. ¿Por qué? Porque se adaptan muy poco a estar sentados en un sitio o Claro. rodeados o con una escucha muy activa. Siempre hay algún chaval con algún tipo de déficit de atención que te revienta a los que están al lado. Entonces, al final son mucho más espontáneos que los adultos, tienen menos capacidades de retentivas. Al final, Ah, bueno, pues yo no voy a decir lo que son, pero porque un psicopedagogo o un pedagogo, un profesor de jardín de infancia o un infantil, tú ya sabes que tengo bueno, una persona muy cerca de mí que lo es, ya. al final, pues es que son como son. Pero si te acostumbras a hablar a esos pequeños duendes, es muy fácil que sepas hablar ante un No. público objetivo de mayor edad. Fíjate lo que te Hombre, estoy diciendo. no, 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 pero también te digo que yo en un principio comencé como profesora. O sea, yo era profesora de lo que aquello se llamaba BUP y COU y era tutora de COU y demás. A ver, los que eran ya un poquito más mayorcitos tenían definido su gusto y lo que iban a hacer. O sea, lo tenían más claro en la vida y te interrumpían menos, pero lo que tú dices, siempre había un reventador que decía, a ver si la profe, en este caso, sabe de esto, ¿no? Le voy a preguntar otra cosa distinta a lo que me está contando hoy y a ver si, a ver, ¿cómo sale? ¿Y cómo sales de eso? Bueno, pues nada. Sí, bueno, yo recuerdo que salí con un logaritmo neperiano que no se enteró. Sí, sí, cierto, cierto. A ver, era profesora de física y química. Y con los más pequeños, es que cada día es enfrentarte a qué Es un reto es un diario. reto, Entonces, hablar delante de ellos es son un reto maravillosos constante. porque aprendes mucho, son maravillosos porque aprendes mucho, pero bueno, es un reto desafiante y los tenía de todos los estilos. Entonces, si aprendes ahí, yo creo que ya enfrentarte con mayores, con personas mayores ya, bueno, más relajado. Pues como yo no doy puntadas sin hilo, que me encanta esa expresión, A mí también. voy a poner o voy a leer o decir, ¿no? Cuál es una de mis películas favoritas que aunan tres de mis pasiones, que es la formación, el baloncesto bueno, la inteligencia emocional, ¿no? Y en este caso eso, en la película Coach Carter o Coach Carter, Ah, sí, no, Carter, coach, ¿vale? perdón. En la que hay un joven jugador que es Timo Cruz, que es de origen latinoamericano, que antepone sus circunstancias a las de su equipo y entonces él se da cuenta de cuál es el miedo que él tiene, ¿vale? Y por qué responde de una manera negativa ante el equipo, ¿no? Y él dice, literalmente, que me parece que es espectacular esta frase, y no sé quién es el guionista, pero desde luego lo clavo, y es lo siguiente. Nuestro mayor miedo no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Empequeñecerse no ayuda al mundo. No hay Ah, nada inteligente en encogerse
para que otros no se sientan inseguros a tu alrededor. Uf. Todos deberíamos brillar como hacen los niños. No es cosa de unos pocos, sino de todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. Al liberarnos nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. Entrenador, quiero darles las gracias. Me ha salvado la vida. Es Qué bueno. una frase que si tenéis la oportunidad de escucharla en la película en inglés y si tenéis la oportunidad de escuchar la película en vuestro idioma, en castellano o en cualquier tipo de acento de español, que es súper bonito, por favor, escuchad este trozo porque me parece espectacular y de alguna manera refleja cuál es el miedo que cada uno de nosotros tenemos ante cualquier tipo de situación, incluida la de hablar en público, ¿vale? No, Yo creo pero que fíjate, es una buena fórmula, una buena forma de el ver. tema de hacer brillar y de nuestro brillo, que muchas veces no sacamos nuestro talento, nuestro brillo, porque creemos que vamos a empequeñecer a los demás, en lugar de brillar nosotros y expandir nuestro brillo y que los demás brillen también. Brillen contigo. Acuérdate, ¿no? De lo de dentro hacia afuera para hacernos crecer hacia arriba siempre de dentro hacia afuera. y no de fuera hacia adentro para hacernos pequeños e implosionar, ¿no? En este caso, ¿no? Yo, mira, te quería hacer una pregunta porque somos muy preguntones y somos muy curiosos. Sí. Claro, el talento nace o se hace. Esa es una No, pregunta que haremos. esa no me la hagas. Esa pregunta nos la haremos nosotros al final de la temporada de este año, si es posible. Pero tú, con respecto al tema de hablar en público, ¿siempre has sido como yo te he conocido? ¿Vale? ¿O has ido transformándote? Porque claro, todos tenemos... A mí todo el mundo me dice, jo, es que de Amparo, cómo me gustan las conversaciones que tenéis, tú eres más espontánea, más tal, Amparo es más tranquila, más sosegada, ¿no? ¿Tú siempre has sido así o has ido con el tiempo modificando a ver, yo creo que también influye la edad. Pues antes era, digamos, más rebelde, más políticamente incorrecta a veces. Entonces, bueno, me he ido sosegando con el paso de los años, con los aprendizajes, con el autoconocimiento, que es muy importante, autoconocerse, y cuando te das cuenta de cosas tuyas que no te gustan, porque no te gustan, pues bueno, métete el dedito en la llaga y ponte a mejorar, ¿no? No ha sido siempre así. O sea, a ver, he procurado tener siempre calma, pero lo que yo digo, la profesión va por dentro, ¿eh? Que tú ya me conoces en alguna situación tensa? Desafortunada. Desafortunada. Y no es así. No es así. Pero sí, es calma. Y de todas formas lo que tú dices es lo que intento transmitir, y transmitir sobre todo en este momento. O sea, de unos años a esta parte he dicho paz y tranquilidad son mis palabras. Pues... Que no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil. Y en muchos momentos hay situaciones que te sacan de quicio. O sea, lo único que, bueno, respirar. Por favor, contar 10 y tal, y poneros ahí. Hay gente que confunde, que lo hablé un día contigo, además en una estación de tren. Creo que te lo dije, creo que te lo dije en una estación de tren. Sí, bueno, dijiste de una estación de tren. Y esta frase que te voy a decir, o esta explicación que te voy a decir, me la hizo un juez una vez en un juicio. Y me dijo, no es lo mismo estar nervioso que ser impaciente.
Y no es lo mismo ser tranquilo que ser paciente. No tienen nada que ver. Nada No, que no tiene ver. nada que ver. Y mucha gente lo confunde, como hablábamos el otro día también sobre otros términos, ¿no? Yo, en mi caso, por ejemplo, soy muy paciente, ¿vale? Pero soy muy nervioso. Y Ah, no es incompatible. Yo soy muy nervioso porque estoy en constante movimiento, hago esto, tal, voy aquí para allá, soy culo inquieto, pim, pam, hago esto, tal, termino tal, no sé qué, hago esto, tal, tengo pum, 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 no he terminado tal. Pero soy paciente, es decir, no viene un paquete, es que no puedo manejar eso, no está a mi alcance eso. mm, El miedo en público también tiene que ver con eso. Es decir, yo no puedo manejar la situación de aquí hacia allí. No la puedo manejar. Ni la claro. puedo manipular, ni la puedo controlar, ni la puedo... Pero sobre todo, o sea, lo de manipular es que no puedes manipular porque, a He ver, dicho manipular, sí, que me sí, entienda la gente. no, hombre, Digo que no puedo controlar la claro, situación de aquí hacia allí. Puedo controlar la situación de aquí hacia claro, aquí. porque tienes que ser tú mismo cuando Correcto. comunicas. No, Es que, cuidado, independientemente de que yo alguna vez también lo he hablado, bueno, y lo hablamos el otro día también con otra persona, yo puedo aparentar ser otra persona, pero es más fácil que en una situación de descontrol ante una pregunta y demás salga quien no soy, claro, o salga quien un no poco lo parecía peor. ser. Por Ah, eso, otra frase de mi abuela, ya tenemos varias, de mi abuela con quien me crié y falleció la mujer con 100 años hace unos añitos. Decía, hijo, aparte de ser, hay que parecer. Por lo tanto, si uno es un ser tranquilo o es un ser nervioso, ¿por qué voy a parecer lo contrario? No, parezco lo que soy. Pero insisto, ujú, yo en alguna ponencia he he sido una persona que ha hablado con tranquilo, sosegado, manteniendo una situación. Es verdad que eso te lo da, como decías tú, el tiempo, el, el, y la el, práctica también, el ser poligonero en la práctica, claro, el que decíamos el otro día, que decía mucho mi buena amiga Sonia Duro Sonia Línea, Duro. Mm, que fuimos poligoneros y ahora somos social media, ¿no? Tú te puedes estar cagándote con perdón, en la puta madre de alguien, ¿vale? En la puerta de antes. Pero en la siguiente puerta la actitud que tienes que tener es la de la anterior a claro. que te mandaron a tomar por culo. Mm, Entonces dices, bueno, ahí dejas de ser tú. no. Posiblemente, no, me refiero, no Mm, posiblemente, quiero decir, hay gente que puede llamarle, que puede decir que posiblemente, pero yo lo que digo es que tú eres capaz de controlar esa situación para luego volver a ser el que eras antes. No es fácil. Respiración, lo que tú decías, ¿no? claro. Pasear, cansarte. Hay gente que le viene muy, muy bien cansarse. Yo conozco, por ejemplo, gente que da ponencias a primera hora de la mañana que se va a correr antes y se mete una ducha. Seguro. Porque la ponencia que da, estoy dando un pequeño tip, ¿vale? La ponencia que da, si le pilla antes de, ¡pum! Hay gente que no ve a compañeros antes de dar la suya. Hay otros que sí, que en cambio sí ven a los compañeros Mm, para valorar qué situación, cómo que respira, qué se respira dentro del palacio mm, de congresos o qué se respira en el claro. salón de actos o lo que Claro, sea, ¿no? a mí me gusta interactuar con la gente que va, o sea, hacer un previo, no networking, sino saber un poco las necesidades, los intereses, un poco qué esperan. Lanzo algún tipo de preguntilla a ver si puedo sacar información. Eso Mira, me gusta y como que me mira si va a ser tranquiliza un divertido poco. que esto vamos a hacer este corte. Mira lo que yo me he encontrado en mi vida. Comerse dos hamburguesas del McDonald's antes de empezar. Se quitaba así sus temores, sus miedos. Se saciaba la comida, tenía el estómago lleno, aunque luego ya Claro, sabíamos que eso ya sabemos que es comida avioneta, ¿vale? Que te vas de vareta. Tomarse dos cervezas antes. Dos cervezas, dos cañitas, dos botellines de 25 centilitros, dos cervecitas. Se encontraba tan a gusto, tan tal. No comer nada, beber agua.
Montserrat Caballé, antes de una actuación, se metía un gin tonic con hielo. Cuando la gente dice, va a cantar, tal, el hielo, ¿cómo? Claro, el hielo por la garganta. Pero ella se tomaba su gin tonic antes de actuar. Gente que corre, como digo, gente que, como dices tú, se sienta en el otro lado para ver cómo está el otro oponente, cómo se mueve. Gente que... Es que hay de todo, hay de Es todo. que de eso se aprende mucho también Muchísimo. y eso te da seguridad también. Muchísimo. Yo, no me lo has preguntado, pero lo voy a decir, yo era la persona más tímida que te puedas encontrar. Pero tímido o introvertido, ahora ya te fastidio. Porque el tímido... Yo era tímido, no era introvertido. A ver, yo en mi casa era el puto descojono, pero cuando salía afuera, cuando iba al colegio y demás, sobre todo hasta los 10 años, 11 años, 12, era una persona bastante tímida, me daba mucho miedo a todo. ¿A mí qué me sirvió para perder la timidez? ¿Y qué me sirvió para poder hablar en público? ¿Y qué me sirvió para, a mí personalmente, practicar un deporte de equipo? Yo siempre te lo he dicho, el deporte ayuda muchísimo a generar procesos internos y externos para la mejora de cualquier tipo de aptitudes que se tengan ante la vida, en el trabajo, en la pareja y en todo. En mi caso, hubo varias. Yo hacía un deporte individual que era el taekwondo, me saqué hasta cinturón negro, pero claro, competía, pero era un deporte individual. Al final sí. Cualquiera se mete contigo. Bueno. Siempre me ha gustado, sigo haciendo katas y esas cosas, me gustan. Pero mi madre vio en mí una actitud que era de cierta timidez y demás, y dijo, pues te voy a apuntar a un deporte grupal. ¿A qué me apuntó? A atletismo, para correr con gente y tal, pero claro, el atletismo también es un deporte individual. Claro. Tuve la gran suerte de que me vieron unas condiciones atléticas de resistencia y demás bastante interesantes, y al final me apunté a un equipo de baloncesto en el instituto. Ahí es cuando tuve la gran suerte de tener un entrenador súper divertido y un profesor de educación de física súper divertido, súper majo. Y ahí es cuando empecé a saber cómo responder ante los demás cuando tenía que hablar en público. Ahí empecé. Y a partir de ahí ya fue, pues eso, lo que vais conociendo ahora. Y luego mi gran cambio fue tener que ponerme a trabajar para llevar dinero a mi casa. ¿Y en qué lo tenía que hacer? En aquello que era mi mejor actitud. ¿Y cuál era mi mejor actitud? Hablar con la gente. Pero esa transformación ya la hablaremos en las entrevistas que nos vamos a hacer, que es otra sorpresita que vamos a tener para todos vosotros. Claro, sí, un pimpinela. Un pimpinela, que por cierto, tenemos pendiente aquello que tú y yo íbamos a hacer. Que ya tengo el guión, ya tengo el guión, pero ese va a ser muy divertido. Ese tenemos que hacer un TikTok, ya sabes que ese tiene que ser un TikTok para luego poder montarlo y... Tú todos los días me sorprendes. Sí, es que creo que una de las cosas más bonitas en este mundo, precisamente también para hablar en público, es sorprenderte cada día. O sea, tener curiosidad, sorprenderse, sorprender a otros, sorprender al de al lado. Bueno, una buena mirada. Una buena mirada. Un buen abrazo. Un buen abrazo, pero mirada, a ver, con respecto una mirada a la cómplice. Pero un abrazo sorprende mucho. Un abrazo sorprende mucho, La Hay verdad gente que no le gusta, cuidado, No, yo y tú, bueno, no lo voy a decir, no, tú eres muy de abrazos y a mí me encanta. Yo creo que me he vuelto un poco durante este tiempo que hemos estado más aislados, me he vuelto un poco menos cariñosa, por decirlo de alguna manera. Me gustan menos los abrazos ahora, pero fíjate que lo veo necesario. Pero hay una persona muy cercana a nosotros y que trabajamos con ella, que por cierto te debe algo a ti, un testimonio, que no le gustan nada los abrazos. Nada. Ya sé quién es y puede ser, pero claro... Hombre, no quiero decir el nombre. Claro, no le vamos a decir. Yo siempre, cuando voy a dar una ponencia y alguna la he dado de 200 y pico personas, si puedo, antes doy un abrazo a alguien que tengo al lado.
es una técnica mía individual. O sea, porque creo que, como decíamos un día, el que silba y canta su mal espanta, y además siempre se va a encargar alguien de joderte el día, pues hazlo desde primera hora de la mañana. Pero en este caso, yo como entrenador a mis chavales, cuando afrontábamos un partido, antes de empezar el partido, en el banquillo, todos una mano, eso lo habéis visto seguramente en el deporte, ¿no? Que es, ¿qué queremos? Ganar, ganar, ganar. ¿Qué queremos? Ganar, ganar, ganar. ¿Qué queremos? Ganar, ganar, ganar. 1, 2, 3, ta, ta, ta. Bueno, son procesos grupales que podemos extrapolar a algo individual con el que tenemos al lado para eliminar cierta tensión ante el público, ¿vale? En mi caso no puedo decir que queremos ganar, 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 chicos, no, pero tú sabes que alguna vez he hecho el bueno, ¿vale? Sin decir quién soy, y entro ahí como un elefante en una cacharrería, y lo primero que hago es poner un vídeo, se apagan las luces, la gente escucha y luego ya te empieza a poner la atención sobre el mensaje que tú quieres proporcionarles, ¿no? Ante el auditor, ante el palacio, el congreso, la charla y tal. Hay muchas técnicas, insisto. Yo, por ejemplo, hay una que... Mira, otra de la sonrisa. La sonrisa, sonreír. Sonreír. La sonrisa... Una que hemos hecho tú y yo, que hemos hablado antes aquí en Off the Record. Una que hago, por ejemplo, también, fijaros qué putas manías, con perdón, pero es que son así. Lavarme la cara. Pero lavarme la cara y echarme colonia. O sea, pero yo no sé, lo hago incluso cuando hacemos estas charlas. Ya te digo, Amparo, perdona, lavarme la cara y tal. Otra manía, insisto, son manías, son procesos. También es cierto que si no les hago, no pasa nada. Pero ponerme la camisa o ponerme lo que me voy a poner en la parte superior del cuerpo un poquito antes de entrar. O sea, no puedo entrar con ropa que llevo utilizada durante un tiempo. Si la ponencia la doy a las 4:30 de la tarde, yo no puedo estar con la misma ropa que he estado por la mañana. No puedo. No, a mí también me pasa lo mismo. Es que me gusta arreglarme para mi público. Es una manía. Luego, o sea, a ver, me gusta estar en una reunión, sea presencial y virtual, pues adecuadamente. Fíjate qué cosas están saliendo ahora, que las tenía por aquí así apuntadas, es que tengo mis cositas apuntadas de cuáles son las mías particulares. Todo apuntado. Pero por ejemplo, yo por la mañana, si doy una ponencia de mañana, salgo a correr muy pronto. El día que estuve en Badajoz, que no di una ponencia, pero como ya es algo que es como que si voy a un congreso hago eso, porque sí, la dé o no la dé, correr, me fui a correr. Volví, ducha, me pongo la ropa con la que voy a ir al congreso, me llevo mi ropa, si por la tarde va a ser, me pilla lejos, una camisa o un lo que sea, primero voy de sport, luego me he visto de otra manera, luego lavarme la cara antes de entrar, pero ¿cómo que me lavo la cara antes de entrar? Me limpio las gafas súper bien, me encanta ver a la gente súper nítida, me encanta ver a la gente, yo es como que estoy limpio a la hora de expresarme hacia los demás, ¿no? Que yo creo que eso lo tendré en el psique o en el ADN de los romanos, ¿no? Porque eso también lo hacían mucho. Cuando iban a hablar ante el público siempre iban aseados, Eso no significa que vaya afeitado. No, pero yo tengo que ir eso. Si es por la tarde, cuidado, que es otra de las cositas que suelo decir, ¿no? Si es de tarde y es después de comer y soy el primero, se cagan en la perra. Es que tienen que estar muy espabilados. Se cagan. Literalmente. Porque las charlas a primera hora de la tarde, la gente está como aletargada, ¿no? Y tiene que ser un tema muy interesante y de impacto. Fíjate si se cagan los que me escuchan, que entro con música directamente. Y entro con uno de mis grupos favoritos de música, que es Iron Maiden. Y entro con una canción de Iron Maiden que se llama Run to the Hill. ¿Vale? Y es, bueno, quien no lo sepa, Iron Maiden, casi todas sus canciones
son referentes de guerras de Reino Unido en diferentes épocas de su historia, y Run to the Hill es súper cañera. Entonces, cuando por la tarde la gente ha comido, se toma un cafecito o no, van con el estómago lleno, me entra la modorra, Run to the Hill, a tomar por culo. Y a partir de ahí la peña es como, venga, Run to the Hill, y me pongo a hacer como un Guitar Hero. Venga, chicos, y les digo a todo el mundo que se levante. Guitar Hero, tin, 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 tin. La gente sabe hacer el Guitar Hero. ¿Qué ocurre? Que la gente se activa, la sangre se activa. ¿Por qué? Porque la sangre la tiene todo el mundo en el intestino, lo tiene todo el mundo en el aparato digestivo. Por lo tanto, el cerebro lo tienen completamente, off. Sí, pausado, Off. Yo voy a en saco. modo off. Yo voy a saco ahí. ¿Qué más cositas tengo? Agradecimiento. Siempre. Agradecimiento infinito. Agradecimientos infinitos, y lo sabes tú muy bien. Doy gracias a los ponentes anteriores. La enhorabuena. Doy gracias a la gente que me invita. Doy gracias al público. Les digo que si quieren alguna pregunta, les digo que estoy a su disposición después de... Es decir, sí existe ese guión, pero le tengo interiorizado. Le tengo tan interiorizado que es mío. Quiero decir, que es que no es algo que lo fuerce. No, es que lo tengo súper claro. Igual que lo tenemos interiorizado en el canal de Twitch. Gracias a... ¿no? Que lo vamos a hacer ahora, ¿no? Y yo termino con esto, porque son mis pequeños tips que tengo para que la gente, bueno, pues que les sirvan un poquito, ¿no? Que luego, si alguno tiene alguna duda, pues evidentemente que me pregunte, ¿no? O que nos pregunte a cualquiera de los dos, ¿no? Claro, es que ya has dicho todo, porque hemos dicho la sonrisa, con el abrazo, un poco el reducir el espacio entre las personas, la afectividad. Bueno, con este tema de COVID, pero la gente no sabe que también en el área de la comunicación hay un tema especial que es la proxémica, que establece la distancia, ¿no?, entre las personas. Pues cuando estamos a 2 metros de distancia con otra persona, ya estamos rompiendo un poco el hielo. O sea, que no solamente tema vírico, ¿no?, por decirlo de alguna manera, o tema de salud, sino cercanía, por favor, también. Mira, en el baloncesto hay una figura para saber si es falta personal en ataque o en defensa, que se llama el cilindro. El cilindro es todo aquel espacio que se genera entre la anchura de tus hombros, desde tu cabeza hasta los pies. Entonces, cualquiera que entra en tu cilindro está invadiendo tu espacio. Bueno, yo claro. creo que es momento, perdonadme, es momento de que rompamos ese cilindro. Yo creo que es momento. Si alguien no quiere... Hombre, mientras lo hagamos con respeto, si hay no, gente que está no en es invasión, hay gente que no le gusta, invade, no quiere, ¿no? A mí me pone la mano, cuando le voy a dar un abrazo me pone la mano, y yo no me voy a sentir ofendido. Pero si yo puedo dar un abrazo a alguien, lo voy a dar. ¿Por qué? Porque creo que es momento de que seamos ejemplo de acercarnos y de no perder la humanidad que estamos perdiendo. Y en los congresos y en hablar en público exactamente igual. Y cuando hablo de hablar en público, hablo hablar en público presencial ahora mismo, que es lo más difícil, porque ahí es donde el corazón te hierve a 20.000. Tú no puedes dar a un botón rojo y desaparecer cuando estás en una ponencia, en un escenario o en una mesa redonda. Tú no puedes dar al botón rojo. Aquí podría dar al botón rojo y desaparecer y decir que tengo una incidencia y cogerme mi tiempo. Mira, voy a poner el último ejemplo y así que llevamos un buen rato. Sí, el guitarrista nos han dado hora y media. Sí, hora y 20, sí. El vocalista y guitarrista de Metallica, que es otro de mis grupos favoritos cuando era joven, el otro día volvió a decir por segunda vez que estaba superando el miedo escénico a tocar con su grupo ante mucha gente. Cojones, que es el guitarrista y vocalista de Metallica, que ha actuado durante 40 años ante miles de personas. Y es la segunda vez que dice en los últimos 3 años que tenía miedo. El cantante de Motorhead, que es un tío que aparenta ser una bestia parda, porque lo es, que es heavy metal, bastante metal, estuvo durante una temporada descansando en los escenarios por estrés por actuar ante el público.
la cantante española que canta música bastante, bueno, española y demás, que es una chica bastante joven también, Bustamante, el otro también. Es decir, el miedo aparece en el momento que menos te esperas. Y nadie está libre de que le ocurra esa situación. Pero insisto, esos son profesionales que han estado 30, 20, 15 años trabajando y lo han tenido en un momento determinado. ¿Con esto qué quiero decir? Y yo termino ya mi intervención ya de hoy. No, si yo ya la he terminado. Si a alguien le ocurre eso, todo lo que nosotros digamos, Amparo y yo, no sirve ni va a tomar por culo. No sirve para nada. No, vamos a ver si... Por lo tanto, termino ya. El miedo desmedido lo tiene que tratar un profesional. Un profesional. No lo que yo diga, lo que José Luis diga, tal, por favor. Un profesional. Hay que ponerse en manos de un Porque un profesional te va a ayudar a darte unas juanolas o te va a ayudar a dar unas pautas de trabajo mental, de procesos, de trabajo mentales y no hay más. Hasta aquí. Yo hasta aquí he llegado, Amparo. Bueno, a mí ya No sé, fíjate si estaremos aprendiendo mucho o estaremos compartiendo mucho de comunicación y marketing y comunicación o comunicación pura y dura, pero yo estoy aprendiendo un montón de deporte y de música. Yo sabes que aprendo mucho sobre etiqueta y sabes que no soy de decir muchas palabrotas, aunque ya sabes, ya no te las he, no las he contado. Como el día de Álvaro, 50, la primera charla. 51. No, pero con esto lo que quiero decir es eso, que estoy de acuerdo contigo. Yo aprendo muchísimo porque al final nosotros debatimos y compartimos mucho tiempo a lo largo de la semana, pero no es menos cierto que hay cosas que nos conocemos, nos vamos conociendo aquí. Y nosotros no somos amigos de hace 20 años, somos amigos y hermanos de hace 4 o 5 años, 5 ya, creo que fue. 5 ya. 5 años, creo, 4 o 5 años. Sí, bueno, de la primera ponencia en Ponferrada. Que el tiempo no impone cuál es la relación que tienen dos personas. No. Así que, bueno, pues escucha, yo termino con lo de siempre. Hombre, a ver, el hosting. Gracias. Los regalos. Agradecimiento, por favor, infinito a Rayola Networks por colaborar con nosotros y que sepáis que entre todos nuestros seguidores, cuando lleguemos a 50 en este canal de Twitch, por favor, seguidnos. Luego nos podréis escuchar sí o no. Luego podréis ir a YouTube, sí o no, a Twitter, a Instagram, a Facebook. Pero si nos seguís aquí, entre los 50 primeros seguidores, y ya veremos qué más, sortearemos un hosting durante todo un año para que vuestra web, vuestro blog, vuestros correos electrónicos estén ahí alojados. Que eso es un lujo. Que eso es un lujazo. Con el número 1 de los hosting en español. Y luego tenemos una cosita que nos trajo nuestra amiga May López, que es un cupón de descuento para el congreso más desenfadado y, como he dicho hoy, canalla del SEO en Europa, ¿vale? Que es SEO on the Beach. Y si entráis en nuestro chat, hemos puesto el enlace con entradas y pulséis sobre ella y queréis comprar una entrada, tendréis un descuento de 40 euros. Cuidadín, tenéis que meter también en el chat, Amparo. May Incubadora. El código May, M-A-Y, Incubadora. Correcto. No os olvidéis que es una gran amiga nuestra que ha tenido un detallazo. Un detallazo con incubadora de talentos y que ahí nos sigue a muerte. ¿eh? Y en breve podremos tener o tendremos 2 sorpresitas más, ¿vale? Sí, Así que ahí momento, lo dejamos. De momento las dejamos ahí, ¿vale? Bueno, pues lo dicho. Hay que anunciar la próxima. Ah, sí. Bueno, claro. Charlando con. No se te olvide, José Luis. Pues tú. Claro, has hablado tanto que ya querías tú cortar. Tú. No. Sí. Hora y media dijimos, vamos a intentar cumplirla. Porque si queremos tener más días, hay que intentar cumplir espacios y horarios, ¿vale? Luego la gente nos pedirá que estemos 5 horas, pero ya es el descojón. No. Bueno, 5 horas creo que mi jefe no me va a dejar.
Ya me gustaría. Ya te digo. Bueno, charlando con el martes próximo a las 19, esperamos. Viene mi querida profesional y amiga Ilse Roa, que nos hablará, bueno, ya le preguntaremos, ¿no? No queremos ponerla nerviosa porque le hemos dicho que siempre son charlas distendidas, pero nos hablará sobre marca personal, emprendimiento y emprendimiento también en femenino. O sea, bueno, entre otras cosas, Entre porque otras, tiene mucho que aportar. si nos Además, seguís, agradecerle que se conecta desde el otro lado del charco. O del sea, viene Atlántico. desde Venezuela a sentarse en nuestro sofá digital, como yo le llamo, nuestra casa digital de incubadora de talentos. Así que si nos estás viendo, gracias. Eso es verdad. Seguro que nos está O por si nos ahí veis en viéndonos. diferido, dar las Sí, gracias desde luego a sí. Ilse Roa, venezolana y caraqueña, como decía en su Ah, presentación, y que podéis vernos en las redes sociales. Vais a estar viendo desde aquí hasta el martes, hasta en la sopa, bueno, pues la infografía en la que ella, bueno, pues pone 3 pildoritas chiquititas súper chulas. Y insisto, seguidnos por favor, nos vais a ayudar a hacer crecer el canal. Y gracias a todos los que colaboráis diariamente con nosotros. Así que nada, un beso muy fuerte, Amparo. un beso, Nos un vemos. beso in love. Chao, un abrazo muy Adiós fuerte. y chao a Adiós. todos. Dios.